Bueno, vamos a ver un ejemplo como el que vimos ahora de distancias, pero ya en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, la distancia de un punto a una cara del tetraedro, a la cara más cercana, nos dicen, ¿vale? Entonces habrá que dibujar esta figura, la vemos en 3 dimensiones ya que tenemos la maqueta, y habrá que dibujarla en diédrico y calcular la distancia de ese punto a la cara más cercana, como ya dije. Bueno, entonces dibujamos los dos planos. Lo vamos a hacer en 3 dimensiones para que se vea. Colocamos la figura en la posición que queramos, en una aleatoria, por ejemplo esta, en una posición cualquiera. Puede ser esta posición para la base. Es un triángulo equilátero, ¿vale? Vaya, lo moví un poco. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo prolongo esta línea hasta aquí, esta es la arista del segmento, ¿no? Bueno, entonces cojo el compás y la forma de hacer bien el triángulo equilátero pues sería hacer aquí este arco y aquí este otro con esta medida, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? De esta manera tengo el triángulo equilátero. Y como esta figura tiene las 4 caras iguales, la base más las otras 3, vemos que realmente este punto, según esta vista, es el ortocentro, intersección de las alturas del triángulo. Por tanto, a partir de cada vértice podría hacer una perpendicular a la arista opuesta, ¿no? Entonces cojo aquí el cartabón, cojo esta arista, desplazo la regla por el vértice opuesto y obtengo aquí esta línea que será la bisectriz de estas dos líneas, ¿no? Si hago lo mismo con cada uno de los vértices, con hacer con otro llega, entonces coloco aquí esta línea, esta arista de la figura, desplazo hasta que pase por el vértice y hago aquí esta línea. Una vez que ya tengo esta, tengo el vértice este y por último alineo este punto con este. Bueno, ya tengo la pirámide en planta, ahora necesito hacerla en alzado, ¿vale? Entonces tengo aquí las 3 caras que son triángulos equiláteros. Y ahora, ¿qué altura tiene esta figura? No olvidemos que estas caras son triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, si yo girara esta figura así, pues rápidamente podría obtener ya la altura, porque al hacer el giro inverso, esto me corta la vertical en cierto punto, ¿no? Bueno, pues entonces hago ese giro. Cojo esta medida, la medida desde aquí, prolongando aquí la perpendicular hasta aquí, cojo la medida de la altura del triángulo y la paso aquí. Eso quiere decir que si prolongo esto, pues tengo que esta es la medida esta, desde aquí hasta aquí. Entonces ahora si hago este giro, lo podría hacer por si alguien se lía, a partir de este punto, si hago este giro hasta que corte aquí, ahí tendré ya la altura real de la figura. Lo voy a hacer aquí, que total no. Entonces hago este giro, levanto por aquí una perpendicular a esta línea y tengo entonces que esta es la altura real de la figura. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué es así. Uno este punto con este punto con este, y ahora puedo recortar la figura para que se vea en 3D. Tengo entonces ya la cara del tetraedro, es un triángulo equilátero. O sea que cojo la figura realmente está aquí. Y si nos fijamos, esto es la cara ya adecuada ahí a la figura, ¿no? Entonces, si os fijáis, al colocar aquí la altura, al girar esto, en el momento en que haga el giro de esta distancia, va a cortar a la vertical por este punto, ¿no? En el momento en que la corte, ahí está la altura real de la figura. Y esto lo puedo hacer en el espacio y lo puedo hacer también aquí, en el plano. Si lo hago en el plano, detecto ya la altura. Entonces ya sé que desde este punto hasta este es la altura real de la figura. Ya la tengo entonces en alzado. Entonces, desde este punto proyecto los 4 vértices del tetraedro. Entonces tengo aquí el primer punto, ahora hago este vértice, ahora hago este, ahora hago este. Entonces sé que otro queda aquí y otro queda aquí.
Y ahora la altura real pues queda sobre esta línea. Cojo la altura real, que ya vimos que era esta, desde aquí hasta aquí. Y esta es la altura real que debo unir con los otros puntos, ¿no? Bueno, pues ya tengo la figura. Esta arista viene de aquí a aquí. A ver, que se me torció ahí el lápiz, el bolígrafo. Esta arista viene de aquí a aquí. Y esta arista viene de aquí a aquí. Bueno, por tanto, esas son las dos vistas del poliedro llamado tetraedro regular, ¿no? Una pirámide cuya altura pues acabamos de calcular, ¿no? Bueno, por último, me dan un punto, pongamos por ejemplo aquí, vamos a ponerlo en otro color, hagamos aquí una vertical, tenemos el punto, aquí ponemos la proyección peso 1, hacemos la vertical, y cae aquí, vale. Bueno, prolongamos esa vertical y vamos a hacer que, por ejemplo, caiga en este punto, P2. Bueno, pues ahora se nos pide que hagamos desde este punto la distancia más corta a ese poliedro, ¿no? Bueno, pues la distancia más corta desde este punto, como vemos, el punto queda a esta altura, o sea que queda aquí, pues será a la cara más cercana, que es esta, hacemos una perpendicular, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces la perpendicular? Bueno, sabemos que como esta es la traza del plano que contiene esta cara, pues va a ser una línea que es perpendicular a esa, ¿no? Entonces ya podemos hacer aquí una línea perpendicular a la arista. Prolongamos la arista y tenemos aquí el plano que contiene a esa cara triangular, ¿vale? O sea que el plano es este. Y la perpendicular es esta. Esta es la línea perpendicular A. Vale. Bueno, entonces decíamos que para calcular la distancia de un punto a un plano, hacíamos la perpendicular hasta que cortara al plano. Vale. Tenemos ya la perpendicular y ahora necesitamos aquí, ojo que no va a ser esta la dirección del plano, necesitamos un punto para saber por dónde viene la traza del plano que contiene a esta figura, ¿vale? Bueno, pues como tenemos por ejemplo este punto o cualquier horizontal, pues por este punto podemos trazar una línea horizontal. La vamos a trazar en otro color. Si es horizontal, sigue esta dirección. A poner aquí discontinua y corta aquí. Ahora levantamos una vertical y como es una línea horizontal que pasa por el vértice, lo podemos construir, será esta línea y formará parte del plano. Eso quiere decir que esta línea tiene una proyección horizontal, ¿vale? O sea que por aquí hacemos una horizontal, una línea horizontal y vemos que corta ahí. Eso quiere decir que el plano pasa por este punto y por ese, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí ya tenemos el plano que contiene a esa cara, tenemos la perpendicular, hacemos también la perpendicular aquí, entonces haremos bien con regla, con escuadra y cartabón, cogemos aquí esta traza, hacemos esta dirección, y tenemos ahí ya la perpendicular, ¿vale? Igual que la teníamos aquí abajo. Bueno, pues a partir de aquí podríamos hacer todo lo que hicimos para calcular la distancia, que era pasar un plano por la recta, si queremos lo pasamos por aquí, calcular la intersección, pero hay una forma más sencilla y es, igual que tenemos aquí este plano de esta cara, pues podemos representar aquí en verdadera forma pues una nueva proyección, ¿no? Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, una línea paralela a esta. Con lo cual el ejercicio ya estará resuelto. Si hago una línea paralela a esta, vale. Ahora mi nuevo plano de proyección, por ejemplo, es este. Si nos fijáis ahora, considero esa nueva línea de tierra
Y entonces tengo que la pieza viene por aquí y esta línea seguirá también la misma dirección, la voy a poner en rojo, sigue la misma dirección, ¿no? Y vemos que esa línea roja viene por aquí y corta exactamente al llegar aquí en este punto. En este punto. Bueno, pues como corta en ese punto, pasa por ese punto y tiene realmente esta altura. Es la altura que habíamos calculado, esta altura desde este punto hasta este. Eso quiere decir que aquí tiene esa altura, entonces ya a partir de este punto, al haber hecho una paralela a esta, a partir de este punto cojo esa altura y ejercicio resuelto ya. Cogemos el compás, colocamos aquí esa altura en una perpendicular en este punto a la recta, pues es la altura de la figura, perdón, no era esa, era de aquí a aquí, la altura de la figura es esta. Entonces colocamos esa altura. Y por tanto ya sabemos que la figura, acabamos de calcular incluso la inclinación de esa cara, que es esta alfa. La figura realmente tiene esa altura, lo vemos aquí, ¿no? Tiene esa altura, lo hemos proyectado ahí, ¿vale? Bueno, pues si ya tenemos eso, también cogemos la cota del punto es esta. Hacemos aquí una perpendicular, cogemos la cota del punto y desde este punto hacemos una perpendicular a esa línea y esta es la distancia, ¿no? ¿Vale? Pues lo que en realidad sería esto, tenemos el punto que tenía esta altura, la colocamos aquí, hacemos la perpendicular y es lo que tenemos aquí, ¿no? Y ejercicio resuelto, ¿no? Fijaros que hemos cogido un nuevo plano de proyección. Bueno, pues ese sería ya la distancia de un punto a una cara del tetraedro regular, el diédrico.